¿Cómo están, queridos niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar en otra sesión de aprendizaje virtual. Bienvenidos, quinto amarillo y quinto azul. Bien, es importante recordar el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Así es, también nuestros acuerdos para una convivencia sana. El primero de ellos, que es la actitud positiva, recuérdalo. El segundo, que es una escucha activa. Tercero, que es elegir un lugar adecuado y mantener tu posición para evitar que se puedan filtrar algunos ruidos del entorno y tú puedas estar atento. Y el número 4, que es respetar los tiempos de las actividades que te voy a asignar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la solidaridad. Te comento aquí en esta frase que te he traído, ¿qué es la solidaridad? Es ayudar y adherirse a causas nobles sin ningún interés personal. Es la felicidad de dar esperanza y afecto al que lo necesita. Bien, aquí estamos en nuestra tercera sesión. Tercer bimestre, personal social, subárea de cívica. Así es, chicos. Tenemos, miren, aquí les he traído una revista, ¿sí? Donde nos habla de un artículo que ha realizado una acción una tablista. Vamos a ver. Dice, una tablista, Vania Torres, para hacerle publicidad a un producto de limpieza personal, caracterizó a una mujer de los Andes peruanos. Y miren, se pronunció el ministro de Cultura al respecto. Por ejemplo, dice, contra el racismo, el ministro de Cultura presentó un proyecto de ley que busca aumentar las penas ante casos que fomenten el odio y la discriminación hacia ciertos grupos sociales por la difusión de estereotipos. Vamos a ver de qué estereotipos aquí será de la sierra, ¿verdad? Cómo se viste, cómo es la mujer de la sierra. Bien, además indicó que las mujeres de la sierra han sido tradicionalmente ofendidas por este tipo de bromas racistas. Ya sé que te estás imaginando de qué tema vamos a tratar hoy día. Muy bien, estás en lo correcto. Hoy vamos a hablar de la discriminación cultural y de género, un tema muy serio, no solamente en nuestro país, sino en los países del mundo. Inclusive han traído muertes y protestas muy serias de grupos sociales. A continuación, nuestro propósito es analizar los tipos de discriminación cultural y de género en relación a su entorno más cercano en nuestro país. Y nuestro producto será el desarrollo de la ficha práctica, que es el PDF, y la investigación sobre los casos de discriminación cultural y de género, proponiendo alternativas de solución al respecto, que será a través de tu documento de Google, ¿cierto? Vamos a continuar, miren ustedes, ahora vamos a empezar con nuestro tema. Aquí haciendo remembranza a este artículo que hemos encontrado, que es sobre Vania Torres Olivieri, ¿verdad? ¿Qué pasó con ella? Vamos a recordarlo aquí. Recordemos también que el director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial del ministro de Cultura, Gustavo Oré, contó al diario oficial El Peruano que dicha cartera ha presentado el proyecto de ley 5442 y este busca que haya una sanción efectiva a situaciones como la de la tablista. Indicó además que las mujeres de la sierra han sido tradicionalmente ofendidas por este tipo de bromas raciales. Eso les afecta, bueno, a las diferentes mujeres, ¿verdad? Y de diferentes maneras, además. Les afecta, por ejemplo, en la posibilidad de conseguir mejores puestos de trabajo o que se les relegue socialmente por su forma de hablar, de vestir o el color de piel. Además, Ore indicó, ampliando la afirmación que ya había comentado, que hay varios colectivos que sufren con la imagen que de ellos se ha creado en la sociedad, como por ejemplo los afroperuanos, ¿cierto?
Además, contó que se han reportado casos de acoso hacia peruanos de origen asiático debido a la última situación coyuntural que estamos viviendo. Al inicio de la actual pandemia del COVID-19, los primeros casos reportados en China motivaron esta ola de racismo en contra de quién, de los asiáticos, ¿verdad, chicos? Eso es importante que nosotros también lo manejamos y lo tengamos en cuenta. Bien, entonces en esta discriminación por origen cultural y de género, recordemos que todas las personas merecemos respeto, por tanto debemos contar con las mismas oportunidades de desarrollo, sin importar, ¿verdad?, nuestro género, lugar de procedencia, color de piel, etcétera. Así es. Vamos a hablar aquí, les he traído, ¿no?, el artículo del Código Penal. Miren ustedes, según el Código Penal, en el artículo 323, la discriminación e incitación a la discriminación, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Recuerden ustedes, ¿verdad? Basados en motivos raciales, religiosos, nacionales, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual o cultural, opinión, ¿verdad? También nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad o cualquier otro motivo. Será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 2 ni mayor de 3 años. O con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Si el agente que actúa en su calidad de servidor civil o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental a través del internet u otro medio, ¿verdad? Entonces la pena privativa de la libertad será no menor de 2 años, ni mayor de 4 años, e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 de los artículos 36, del artículo 36. Miren, chicos, qué importante es saber estos temas, ¿verdad? Y conocer para poder nosotros estar alerta y poder también nosotros no incidir en algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Miren ustedes, día a día todos nos relacionamos con otras personas que son diferentes de nosotros. En esa interacción aprendemos a convivir con ellas, respetando sus opiniones, ideas y sentimientos. Sin embargo, cuando no se llega a respetar las características de los otros, pueden ocurrir situaciones que lleven a comentar actos de discriminación, que nos lleven a cometer actos de discriminación. Por ejemplo, como observan aquí, comprensión y respeto. Eso es lo importante, dice, ¿no?, para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Así es, todos tenemos los mismos derechos, chicos. Bien, la discriminación y sus tipos. Vamos a ver por acá. La discriminación, tengamos en cuenta que es el trato diferenciado hacia una persona o grupo para hacerlo sentir inferior, o otro también para impedir el goce pleno de sus derechos. Esto puede darse para diferenciar en cuanto a color. Puede darse ¿por qué? Porque nosotros diferenciamos, ¿no?, el color de piel, creencias, ideas políticas, edad, ¿verdad?, género, y también suelen provenir ¿de qué? De los estereotipos, que son los prejuicios aprendidos en la sociedad. Bien, porque la sociedad ya enmarca a estas personas según las regiones de nuestro país por su hablar, por su vestir. Así es, son las opiniones previas que tenemos sobre una situación o personas. Suelen tener una carga negativa, como por ejemplo pensar que las dificultades para leer y escribir que tiene una niña del 5º grado se debe a que ella procede de la zona andina. En este caso se trata de un
prejuicio. Así es, chicos. Además, son creencias e ideas muy simples y cerradas sobre la forma como los grupos de personas actúan o deben actuar. Por ejemplo, como un hombre o una mujer tienen que comportarse, creer que solo los niños juegan fútbol y que las niñas juegan vóley. En este caso, pues es un estereotipo, ¿cierto? Porque hoy en día se ha visto, como ustedes saben, también grupos de niñas que juegan fútbol, que juegan balonmano también. Bien, chicos, tipos de discriminación. Especialmente lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Existen tipos de discriminación que pueden afectar a las personas. Entre los más conocidos se encuentran las discriminaciones por género, comportamientos que diferencian el trato entre hombre y mujer. Por discapacidad también, acciones que impiden que una persona con discapacidad pueda disfrutar de sus derechos. Y por origen, acciones que buscan perjudicar a una persona según sus manifestaciones culturales, entre otras. Muy bien. Continuamos ahora. Vamos a hablar, miren ustedes, precisamente de la discriminación por origen cultural. Tenemos por acá, recordando que todo trato diferenciado y excluyente hacia una persona o grupo basado en el origen cultural y debido a sus costumbres, ya sea por costumbres, vestimenta, hábitos, idioma, creencias, etcétera, también se puede relacionar con el trato que reciben las personas por sus características físicas y la discriminación por su color de piel o las facciones del rostro de una persona. Por ejemplo, a ningún niño, niña o adolescente que pertenezca a una comunidad nativa se le puede impedir el acceso a la escuela. Realizar un acto de discriminación como este es penalizado por la ley, ¿de acuerdo? Bien, además, al igual que otros tipos de discriminación, busca impedir el goce y el ejercicio de los derechos de una persona, entre algunas actitudes que se pueden observar para identificar si esta persona sufre de discriminación por su origen cultural, entre otros. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos la tribu de los boras, ¿no? Al igual que cualquier peruano, los boras, un pueblo indígena que vive en el departamento de Loreto, tiene derecho a expresar las manifestaciones propias de su legado cultural, empezando, pues, no ellos su vestimenta, su forma de vestir, hay que respetar, eso es parte de su cultura. Así es, chicos. Bien, vamos a ver ahora algunas formas de discriminación acá, como por ejemplo, la persona es discriminada por su origen cultural cuando, hay que tenerlo en cuenta, cuando es víctima de burlas o cualquier agravio debido a las características físicas por su cultura e historia. Otra, se le limita o prohíbe expresar sus ideas, creencias o cualquier manifestación propia de su identidad cultural. Otro punto, está impedida de acceder a centros de formación educativa, colegios, institutos superiores y universidades, imagínense, ¿no? A esto hay que decirle no. Se le prohíbe o se le restringe la libertad de elegir un empleo, así como las oportunidades para acceder o permanecer o ascender dentro de él. Además, miren, otro punto muy importante, se le niega o condiciona el acceso a cargos públicos o su participación en asuntos de interés colectivo. Por ejemplo, hay a candidatos o a candidatas, ¿no? De acuerdo a su origen cultural o si es hombre o mujer, no pueden ocupar cargos importantes en nuestra sociedad. Eso todavía se da, aunque ha disminuido, pero sí se da, chicos. Situaciones muy difíciles que le hacen a la mujer poderse, digamos, posicionar de algún cargo muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Continuemos. La discriminación por género. Recuerden que estamos viendo dos, discriminación cultural y la de género.
Listo. Es el conjunto de comportamientos que precisamente impiden un trato igualitario entre hombres y mujeres, ¿verdad? Lo cual dificulta su acceso a oportunidades de desarrollo y la igualdad de trato en espacios en los que ambos se desenvuelven, como por ejemplo el trabajo, el acceso a servicios como la salud, el transporte. Entonces ese trato no es igualitario. Aquí tenemos la discriminación por género. Como pueden observar, la mujer en la sociedad no es representada con la misma igualdad del hombre en algunos cargos públicos que ella quisiera utilizar, ¿verdad? Muy bien. Además, líderes reunidos en foro de cooperación económica Asia-Pacífico en nuestra sociedad hacen de que estos estereotipos se limiten y no tengan fundamento. Siempre se reúnen los líderes importantes para ver cómo pueden ellos aplicar algunas leyes, algunas sanciones para que esto no se siga dando en nuestra sociedad y se elimine la discriminación por género. Bien, hay acciones que pueden deberse a la influencia de diversos prejuicios, como por ejemplo los estereotipos, ¿no? Y relacionarlos también con las creencias, sentimientos acerca del rol que cumplen los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Muy bien, chicos. Ahora sí, tenemos la influencia en los roles de género. Por ejemplo, aquí son los sentimientos acerca de cómo deberían comportarse los hombres o las mujeres, como por ejemplo tener la idea de que una mujer no tiene la capacidad suficiente para trabajar en un cargo de importancia, como puede ser un presidente de gerencia, directora, etcétera, ¿cierto? Además, el pensamiento acerca de cómo son las mujeres y los hombres. Por ejemplo, pensar que los hombres no pueden ser sensibles o que las mujeres no deben ser no deben ser de carácter fuerte. Eso también no es correcto, ¿no? Porque hay muchos varones que son mucho más sensibles que una mujer de repente o viceversa, ¿no, chicos? Muy bien, continuamos por acá. El género. Recordemos aquí que tenemos, por ejemplo, ¿no? Que algunos actos de discriminación respecto al género se dan cuando una familia se prioriza o prioriza la educación del hijo hombre o cuando una mujer y un hombre desempeñan un mismo cargo, pero no reciben el mismo salario o no tienen las mismas oportunidades de ascenso como un varón. ¿Cierto? Además, es importante reconocer que los distintos tipos de discriminación para aprender a practicar conductas deben favorecer la convivencia con la que los demás tomen en cuenta, ¿verdad?, sus diferencias y también para poder defender y promover el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Además, es necesario recordar que en caso de sufrir algún tipo de discriminación, se debe acudir a algún adulto de confianza, como alguien de nuestra familia o de nuestra escuela. Muy bien, chicos. Bien, les he traído una frase aquí para terminar, que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es seguir adelante pese a las dificultades. Muy bien, chicos. Te doy gracias por estar allí del otro lado escuchando y sé que siempre harás tu mejor esfuerzo por hacer las cosas bien. Te felicito. Así es, chicos. Ya me voy despidiendo. Nos vemos hasta otra sesión de aprendizaje. Bye, bye, chicos. Nos vemos. Un abrazo virtual.